No, a mí me parece que lo de Moreno es ya imposible de analizar. A ver, Moreno decía que había 10% de inflación en la Argentina cuando las paritarias cerraban arriba del 25% y no había manera de que eso lo pueda confrontar. Se lo preguntó Martín Tetaz y le respondió con una trompada. Cristina Kirchner dijo a 2 meses de dejar la presidencia en una charla en la FAO que la pobreza en la Argentina era inferior al 5% y que teníamos menos pobres que Alemania y que la indigencia era 1.6. A los 10 meses nos enteramos que era 32.2. Entonces, ¿qué pasó? Julio. Yo creo que cuando él plantea el tema del populismo, estamos en el elemento de fondo. Acá hay dos concepciones. Los que creen que el populismo es el mal y los que creemos, como yo, que el daño fue Martínez II más Cavallo. No fue el populismo, sino una concepción del liberalismo. No, el populismo de Perón deja Pino el otro día. Pino presentó su libro, El Legado. Es decir, yo era diputado en el 73. Había casi un 4 de desocupación, 7.000 millones de dólares de deuda. Vino Martínez II, lo llevó populista Martínez II, aclaremos. Pues, a mí cada vez que me dicen populista, digo, del otro lado que están los buenos. Pues si los populistas somos los malos, ellos son los buenos, ¿o no? En la Argentina, el drama es la concentración de la riqueza. Cavallo regaló todos los servicios, los privatizó, destruyó los ferrocarriles, te dejó prisionero de una cárcel y de ahí no podés salir. Entonces ahora te quieren cobrar un poquito más el gas y la luz y vos decís, flaco, con los laboratorios, los bancos, los supermercados, con todo eso no doy más. La destrucción de la sociedad empieza con Martínez II y sigue con Cavallo. Populismo, minga. ¿Hasta cuándo? Carlos, por favor. No. Sí, creo que lo de Moreno es claramente patológico. Patológico de Moreno y patológico del peronismo, Julio. Sí, sí. Claro, me hago... Tendría que empezar a preguntarse el peronismo si nosotros estamos pariendo un Aníbal Fernández, un Josecito López y un Moreno, un Guillermo Moreno. Algo en el seno del peronismo no está funcionando bien. Además, él los que parieron ustedes son más o menos con nosotros. Si vamos a hablar de parición, cagamos la maternidad, ¿eh? Yo parí 5 hijos, digo, sí. no. Yo me estoy aquí del país porque me echó la nación. Digo, si querés, hago memoria. Me callo porque, digo, tenemos que restañar las heridas. Pero el diario central de la dictadura eran ustedes, ¿o no? No. Pero qué bueno, porque me quiere llevar a la dictadura y no quiere hablar de Guillermo Moreno. Es un vivar. Pero yo no terminé. Porque da vergüenza, Moreno. No terminé. Moreno propone, lo que propone ahí es un debate. Lo más serio que dijo, no había nada serio, pero podemos rescatar que proponía un debate sobre el INDEC. ¿Cómo va a debatir Moreno? Porque Moreno no es un tipo de debatir. No, claro. Es decir, él habló de poner enfrente al presidente, que quiere debatir con el presidente. El presidente tendrá muchos defectos, pero no es violento. Moreno, ¿cómo va a debatir? ¿Con los patobas que llevaba para romper manifestaciones contra el gobierno? ¿Cómo va a debatir? ¿Con guantes de box? ¿Cómo va a debatir? ¿Te acordás? Con el revólver arriba del escritorio. Sí. Con el escritorio arriba, el revólver arriba del escritorio. Sí. Digo, si hay algo que no puede hacer Moreno es debatir. Y el peronismo debería hacer algo para empezar a neutralizar a engendros como Moreno. Pero acá ahora, yo lo que a mí lo que me llama mucho más la atención es que la cifra de la que están hablando representa gente, miles, millones de personas. Obviamente. Y se tiran con esa cifra como si fuera un índice de una temperatura. Sí, coincido con vos que se tira con una liviandad, 6, 7, en realidad era 15, pero bueno, 32 se habla. Una persona que se dice peronista, con sensibilidad social, tira números increíbles. Pero este es el chiste de Julio, como a mí me pareció brillante. Cuando Julio dice, yo estoy cada vez más enojado con Macri, pero lo veo a Scioli y se me pasa. También corre para Moreno, también corre para Milani, también corre para Delía, también corre para Vudú. Y es un poco la discusión del primer bloque. Es cuando yo veo que esto puede volver, que lo peor del kirchnerismo, que nos hizo daño, la política patotera, este señor que apretaba a despachantes de aduanas, este señor que echó a Sandra González de una reunión, este señor que destruyó el INDEC, puede volver, yo digo, mirá, Macri no me gusta, pero me quedo. Por eso digo que es totalmente funcional al gobierno de Cambiemos las apariciones de Guillermo Moreno. Sí, Guillermo, buenas noches. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo lo va? Creo que realmente lo que han dicho de Moreno, lo que acaba de decir Jonathan de Moreno, es absolutamente cierto. Porque realmente son dos concepciones absolutamente distintas que tenemos. Y esto, perdóname que lo enganche con lo que estábamos diciendo antes también en cuanto a los nombres. ¿Por qué? Porque todos coincidíamos en que era realmente un verdadero disparate
que tengan el nombre de una persona que fue un gran corrupto, bienes, edificios, etc. Entonces, no es posible continuar con que se mantenga esa situación. Tenemos que eliminarlo, y eso no significa que vaya a ser esto una estrategia o no. Y si lo es, Santiago, no me importa. No me importa, porque no podemos mantener un statu quo que es claramente contra todo el sentido común para que se mantenga de esa forma. No, esto tiene que terminar. Y la gente como Moreno, que en este momento está pidiendo debatir, etcétera, nosotros coincido con Carlos Roberts, que tenemos que buscar nuevas gentes, porque si queremos que el gobierno tenga una actitud, tampoco tenemos que quitarle al gobierno esa posibilidad de encontrar enfrente gente que esté para debatir y no para pelear. Una pregunta. Lo que yo digo es que tenemos que tener un poco de memoria, porque la verdad que en tiempos históricos fue ayer los 12 años del kirchnerismo, o por lo menos los últimos 8, que fueron los más duros con el tema de la libertad de expresión. A mí me parece que, si bien por supuesto coincido con Diego que es repudiable cualquier agresión verbal contra la investidura de un presidente o con las instituciones en general, yo no me puedo olvidar que desde lo más alto del poder, porque cuando se habla de la agresión o del respeto a la palabra, como decía Julio, cuando esa agresión proviene desde el lugar más alto del poder, que es desde la máxima investidura del Poder Ejecutivo, cuando por cadena nacional le dijo a un profesor que era burro por un concepto que había vertido públicamente, cuando a un señor que quería comprar dólares 10 nada más en pleno cepo le decía que era un abuelito marrete, cuando Hermenegildo Sabat le también propinó un insulto por la caricatura que había hecho de ella misma en el diario Clarín, un legendario, respetado hombre con tanta trayectoria, cuando a los periodistas en 678 las investigaciones que hoy tramitan en expedientes judiciales, que no eran invento de los medios, decían que eran papeles sacados de Google, se le burlaban, decían que eran cipayos, que eran pagos por los fondos buitre, todo eso pasó hace 5 minutos, ni hablar de Nisman. Nisman es el emblema para mí, lo más simbólico de lo que pasó en estos últimos años. Sí, pero sabes que yo diría algo que decía Julio recién. ¿En qué momento dejamos de discutir, de pensar distinto, de debatir apasionadamente, fervientemente, a ser tu enemigo y mi oponente? Cuando Néstor le pasa el poder a Cristina, es el momento en que él decide dejar del intento de ser democrático y pasar. Cuando grita ¿qué te pasa, Clarín? La frase es ¿qué te pasa, disidente? No tenés derecho a pensar distinto. Esta es la raíz. Sí. La verdad que cometieron todas las groserías. Yo no me gusta traer cosas personales, pero en este caso las voy a decir. Desde el año 2007, cuando yo hice la película de los trenes, donde mostraba quién era Jaime, cuál era el triángulo de la corrupción, entre la Secretaría de Transporte, los concesionarios, la cúpula sindical. Bueno, fue la época donde Aníbal Fernández me acusaba de quemar trenes. De quemar trenes. Claro. Dejaron de pasar las películas, los documentales en el canal Encuentro y mucho menos en el canal 7. Es más, el canal Encuentro había comprado la serie de 8 capítulos, las guardaron bajo llave. Pero lo que hizo 678, ni en épocas de la dictadura se falsificó tanto los discursos de la oposición, montando 3 palabras de acá, con 2 de acá, 5 de acá. La verdad que fue... la Argentina es plural. La identidad cultural argentina es la pluralidad. Argentina es Roca, y están todos los adversarios de Roca del otro bando. Entonces, Argentina es esa dualidad. Todos. Ahora, Por supuesto, somos todos. La sucesión de Sí. sucesivos procesos civilizatorios y culturales dio la Argentina. Y la riqueza de la Argentina, esa pluralidad son todas las diferencias. Nosotros somos muy democráticos del pico para afuera, pero aceptar en diferencia del otro, lo borramos. Santiago. Ahora, ¿cambiamos? Yo pregunto esto, ¿cambiamos? Acá se dijo basta de extorsión, basta de patotas, basta de gente que decía que Pino quemaba los trenes o el pollo sobrero para que termine preso. ¿Este gobierno, el gobierno de Macri, es republicano como nos vende? Porque al mismo tiempo hoy Carlos Pani cuenta algo que pasa de largo, pero es muy interesante, de una reunión entre Macri y Scioli, que se comentó el viernes, creo que en este programa, en la Quinta Comentamos que Olivos. se reunieron.
donde Scioli está muy preocupado por su ¿Qué pasó situación con esa judicial. reunión? A ver, pon una imagen de ellos. Se reunieron igual 2 días después del episodio del dragón, ¿se acuerdan? En abril. Dragón, 16 de Carbone, septiembre. trasciende eso, donde guardaba el cloro, el señor Carbone supuestamente. 2 días después, Scioli visita en la Quinta Olivos a Macri. Dice Pani hoy algo muy, muy interesante que no estoy diciendo que sea cierto, pero para que lo empecemos a evaluar con mucho cuidado. Que Scioli está muy preocupado por su situación judicial, por las denuncias de Lilita, y que Macri apuesta a la división del peronismo. Como sabemos, cuanto más dividido esté el peronismo, mejor. Con lo cual, un buen acuerdo para ambos sería paz judicial para Scioli, división del peronismo para Macri. No estoy diciendo que sea verdad, estoy planteando algo que Carlos Pani, que creo que es uno de los mejores periodistas del país, lo pone en la tapa del diario de la Nación. Jonathan, Si te esto cuento fuera un cierto, dato. Esa reunión Sí. no se informó. ¿no se informó? No se informó. Cuando empieza, creo que en Clarín se comenta. Pablo de León. Pablo de León. Pablo de León. Exactamente. Obviamente te imaginas que fuimos todos a preguntar qué es esto, por qué no se informó, porque además el propio macrismo activó una ley por la cual se deben informar las audiencias, sean en Olivos, no sé, no saben. Pero más allá de la audiencia, que O está sea, bien plantearlo, evidentemente yo hay lo que digo algo es, raro. ojo con, como decía Lilita, que operadores judiciales empiecen a negociar impunidad. Lo mismo lo decía Barrio Nuevo ayer, que el macrismo no quiere a Cristina presa porque la quiere en la cancha en las elecciones el año que viene. Entonces, estamos pidiendo ir a la República. Salimos, como dice Julio, de un escenario muy, pero muy autoritario. Bueno, ojo con comprar espejitos de colores. Ahora que recién hablaban del kirchnerismo en los medios. ¿Saben quién quiso comprar este canal hace un tiempo? No. No. Qué Cada gato bomba va a ese. tirar. ¿Saben qué? Yo esto lo voy a decir, no sé si lo puedo decir o no, tengo la información. Un día me llegó, Lázaro Báez quiso comprar América. Mirá, Hace un tiempo. Lázaro Estaba Báez. flojo de tendríamos, papeles. tendríamos al Qué jefe bomba que preso. Pero estaba flojo de papeles. Había comprado la Patagonia, iba para América. Sí, por favor. Sí, Santiago, el tema es, yo en definitiva voy a esto. Voy a hacer una pregunta muy difícil de contestar, que es, ¿qué es el peronismo? Después de escuchar todo esto. ¿Por qué digo que es el peronismo? Yo le tengo mucho respeto a Julio Bárbaro y recién dijo 2 cosas. Dijo, el peronismo le alquiló a Menem, lo alquiló al liberalismo y lo alquiló al kirchnerismo. Entonces, si el peronismo después de Perón fue Menem, fue Kirchner, en definitiva, ¿qué es el peronismo? Nunca hubo una identidad peronista que los peronistas que se dicen peronistas de ley, peronistas de Perón, etcétera, se puedan sentir identificados. Porque cada vez que el peronismo llega al poder, se tuerce para un lado, para otro. Entonces, me parece que es una pregunta esencial. ¿Qué es lo que se va a formar ahora? ¿Qué es lo que se quiere? ¿Cuáles son sus posibilidades? ¿Y cuáles son sus ideales? A ver, ¿quiénes son los nombres que se barajan, Johnny, para las elecciones de medio término? Mira, para el año que viene, la madre de las batallas, como se suele decir, en la provincia de Buenos Aires, el otro día Hugo Aime hizo un escenario posible con 3 nombres, básicamente con 3 fórmulas. Lilita Carrió con Jorge Macri, yo creo que pueden ir a una interna. Cristina Fernández de Kirchner con Daniel Scioli y Sergio Massa con Margarita Stolbizer. Lo que daba esa encuesta de Hugo Aime, repito, que llegó a todos los despachos, por más que los políticos digan que no, es que hay un empate entre Cristina Scioli y Massa Stolbizer y que más abajo está creo con 19 puntos Lilita Carrió y Jorge Macri. Creo que era 34-34. Para que no te pase, obviamente que nadie esté exento. Y yo recién hablaba de las responsabilidades, ¿no?, de la política. Y acá tenemos a un ex juez federal. Eduardo, te quiero escuchar, por favor, sí. Sí, Santiago, mira, creo que esta situación de hartazgo a la que se llega ahora tiene obviamente un montón de causas, pero fundamentalmente acá se habló de la impunidad, se habló de la prevención, etcétera, se habló de las leyes. Se podrá ver leyes que cambiar. De hecho, ahora hay una ley que mandó para reformar, como vos lo señalaste, al Congreso para cambiar las excarcelaciones, porque realmente esto de la puerta giratoria ¿se basaba en la ley? No, no se basaba en la ley. Y a esto tenemos que ir. La impunidad nace también de una responsabilidad de muchos jueces que anteponían su ideología cuando se dictaba un fallo. ¿Cuál era esa ideología? Era una ideología de considerar al delincuente como un producto de la sociedad, entonces era una persona, un pobrecito al que había que cuidar. ¿Por qué? Porque si se lo mandaba a la cárcel, entonces ahí salía peor de lo que entraba. Pero esto
no puede ser, esto es una falacia absoluta, porque si en la cárcel no se forma y no se reeduca, entonces pues habrá que cambiar las cárceles, habrá que reformarlas, hacerlas prácticamente hábiles para esa reforma. Pero lo que no se puede, bajo ningún punto de vista, es que porque no pueden estar en la cárcel, estar afuera. Porque entonces esos jueces son los responsables de todas las muertes, de los robos que se fueron produciendo con motivo de esas salidas intempestivas. Porque la ley nunca permite, porque la ley es sentido común. Esto es, si los jueces aplican la ley sin sentido común, van a llegar a cualquier desbarajuste, como sucedió. Y acá se habló inclusive de Zaffaroni, por eso digo, es una ideología abolicionista, que esto es lo que la gente quiere que se termine. Y afortunadamente se está llegando a un punto en el que esa ideología está terminando. ¿Por qué? Porque siempre los frutos de una política se ven por los resultados. Y los resultados de esto son, como dijo Bárbaro, nefastos. ¿Y qué esperamos para que no siga corriendo más sangre? ¿Qué se espera? Porque vos recién utilizaste un término que me encantó, que es sentido común. Ellos lo que están proponiendo es sentido común. Bueno. Hablemos de víctima, Y aparte victimario. que no le mientan a la gente. los- Por ejemplo, la perpetua. No existe. No existe. Y acá nadie cumple. Ninguno de los delincuentes cumplen con lo que tienen que cumplir. Le dan 15 años y le cumplen 5 porque tienen buena conducta. ¿Qué hacen? ¿Arroz con leche? ¿Qué es lo que hacen en la cárcel Pero para salir? la responsabilidad no es del delincuente solamente, la responsabilidad es de quien permite que ese delincuente salga a la calle de nuevo. Entonces, Perfecto. ¿qué pasa con esos jueces? Esos jueces han tenido en los últimos años, hoy en día se están abroquelando en Justicia Legítima y otras organizaciones. Bueno, ¿qué pasa? Hay consejos de la magistratura, tribunales de enjuiciamiento que los enjuicien y los sometan a juicio. ¿Sabés qué pasa cuando eso sucede? Lo que pasó con un juez, Axel López, un juez de ejecución penal, caso de Matías, que se la caso de pasó Matías. liberando, un liberador serial de violadores. gente. ¿Qué pasó? Se le hace un juicio, en un jury de enjuiciamiento y sale absuelto. Sale absuelto. Y vuelve a en el amenazar. cual- y vuelve a liberar. Sí. Vuelve a liberar. Un solo para Entonces, Matías Bañato, que lo veo ahí. Claro, sí. el caso de Matías Bañato. Sí, claro. Entonces, esto es lo que no puede ser. Bueno, Perdón. escuchen, mañana entonces, 18 horas en el Congreso. El hashtag va a ser para que no te pase. Vamos a estar ahí. Gracias por estar, chicas, No, con nosotros. gracias a ustedes. Pero veremos mañana a ver qué sucede y sigamos en esta todos juntos. Por favor, Me encantó una palabra que comprométanse. utilizaron que fueron todos. 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 Esto es de todos. Todos, esto Gracias, es de Vivian, todos, ¿eh? comprométanse. No, que esta no es Argentina una es hermosa. marcha de familiares de víctimas exclusivamente. Es de todos. Esto es de todos los ciudadanos. Muchas gracias. A vos. Gracias a Mañana ustedes. estaremos con este tema Gracias. seguramente también.